sección de psicoanálisis y teoría social. Les presento rápidamente aquí a los que vamos a estar presentes. La doctora del ámbito social, la doctora Irene Aguado, Antonio Coria, el profesor Antonio Coria, Enrique Hernández y Octavio Patillo, ¿no? Y yo, Andrea García. Bueno, nosotros trabajamos desde el ámbito de lo social y en principio vamos a abordar mediante una exposición compartida, o sea, un tema compartido, los tópicos de teoría y metodología, y posteriormente les hablaremos de lo que hacemos en las prácticas en el ámbito de lo social, ¿de acuerdo? Entonces, para ya comenzar con la primera parte, que va a dirigir Irene y Antonio, ¿de acuerdo? Bueno, esto que vamos a presentar, Antonio y yo, trata, como ya lo señaló Andrea, de ubicar, de proporcionar al estudiantado los elementos básicos para ubicar las características específicas del psicoanálisis, en tanto que teoría, método de investigación y formas de intervención en el ámbito social. Sin embargo, si bien la elaboración y la presentación corre por cuenta de nosotros dos, esperamos hacer eco, no nada más de los demás compañeros que forman parte del ámbito, sino también de un trabajo y un proyecto colectivo en el que están incluidos compañeros que están en otros ámbitos e inclusive en otras asignaturas, como los compañeros que dan clases en dimensión social. ¿Y por qué hago esta aclaración y esta entrada? Por la forma como vamos a comenzar esta exposición. Bueno, a nosotros nos parece importante que ustedes conozcan que la presencia del psicoanálisis en la carrera de psicología data ya de muchos años, Esto no es de 3 años o 5 años para acá, sino que hemos tenido una presencia continua y de muchos años. Entonces dividimos este análisis en 3 momentos. El primero, en el que estaríamos haciendo una muy breve semblanza de lo que pasó con el currículo de la carrera de psicología, que estuvo vigente de 1976 a 2004. Dentro de esta temporalidad encontramos 3 grandes ejes. El primero es que, pues como seguramente todos ustedes lo saben, la propuesta inicial fue exclusivamente del análisis experimental de la conducta, de ahí que se pueda reconocer el currículum como monoteórico. Y en tanto que tal, no incluía el tema de lo social. Esta ausencia fue señalada por el Consejo Técnico y se impuso, digamos, que se cubriera esta omisión. Y entonces se planteó que efectivamente había que incluir ahí algo que ponemos entrecomillado, se llamaría la variable social. Bueno, la manera como los profesores encargados de llevar adelante este encargo encontraron fue entonces recuperar, incluir la teoría social, que no es lo mismo que la variable social. Teoría social que permite entonces incluir el análisis de lo sociohistórico y lo epistémico. Y eso sí partía el tercer y cuarto semestre, seguramente a algunos egresados todavía les tocó esta forma de trabajo, el tercer y cuarto semestre. También se hizo algo que fue incluir la teoría psicoanalítica y la teoría social para dar cuenta del sujeto y la subjetividad, ambos como efecto y productores del orden social, ¿no? Entonces ahí vemos por qué, pues justamente esta tradición se llama psicoanálisis y teoría social, porque desde un principio caminaron juntos, digamos.
Y el siguiente punto fue ya el tránsito que se hizo del psicoanálisis a la psicología social, que se materializó concretamente en la propuesta de programa que se impartía en las materias de tercero y cuarto semestre. Bueno, el siguiente punto tiene que ver con un proceso de actualización que se llevó a cabo en el 2004, en el que encontramos que hubo un elemento muy importante, que fue la formalización institucional de los programas elaborados e impartidos desde el psicoanálisis en la materia de psicología social, y la propuesta, ya desde entonces, la propuesta de un trabajo clínico con y en grupos e instituciones, ¿no? Esto lo podríamos estar pensando conceptualmente como la clínica de lo social y la clínica social, que es finalmente ese punto de partida para que nosotros reivindicamos y desde el cual trabajamos en el ámbito de social. Ya por último, tenemos que en el nuevo currículum que entró en vigor desde el 2015, se incluye programas teórico-metodológicos y de prácticas en el ámbito social, nuevamente, insistimos, con grupos e instituciones. Además de este ámbito, también se encuentra presente la tradición psicoanalítica, pues como ustedes ya pudieron atestiguarlo, en todos esos ámbitos de los que ya no, a los que ya no hago referencia, pues que ya han venido escuchando sus propuestas, ¿no? Ahora, hay dos elementos que consideramos nosotros que son comunes en todos estos ámbitos, y es las premisas epistémico-metodológicas del psicoanálisis y la multireferencialidad con otros discursos o saberes desde la teoría social. Y de eso ya les va a hablar Antonio. Bien, pues antes de comenzar, buena tarde a todas y todos. Qué bueno que están acá, ya es bien cansado estar a las 4 escuchando a los profes aquí. Para mí es cansado. Y de lo que les voy a hablar es de ese eje que acompaña, pues sí, a todo esto de lo que les han venido hablando. Todo el campo de intervención tiene pues una cualidad o un rasgo, un signo, una cifra que todo el tiempo está ahí insistiendo y que nos remite a una cierta densidad teórica. Sintetizar toda esa densidad teórica en 5 minutos es prácticamente imposible. Entonces lo que les comentaré son aspectos muy puntuales, muy específicos sobre la teoría social en sus cruces con el psicoanálisis. Me voy a guiar acá porque estoy un poco ciego, no alcanzo a ver hasta allá, entonces voy comentando los apuntes que les estamos compartiendo. Como conocemos, la teoría freudiana ha tenido como una de sus características principales su carácter fundamentalmente subversivo. Incluso de ahí algunas referencias de Lacan con la subversión del sujeto y ese retorno a Freud. Esto debido a que no solo ha estado a contracorriente de las concepciones del ser humano como ente racional y consciente, sino también como contracorriente a los discursos hegemónicos vinculados al orden del progreso de la racionalidad tecnocientífica, ¿no? Freud formuló como lo inconsciente como el objeto teórico del psicoanálisis. Solidariamente con ello cambió la conceptualización de cultura y del lugar del sujeto en ella, ubicando sobre todo estratégicamente la noción de inconsciente en la realidad misma del vínculo social. Esto es importante tenerlo en cuenta. El vínculo tenso, el conflicto entre sujeto y cultura, de una u otra manera le permite a Freud introducir ahí al inconsciente también, como una modalidad de posibilidad de problematización de una clínica hasta aquellos tiempos inédita. Pero bueno, las implicaciones que estas propuestas que surgen de la pluma de Freud tienen hasta esta época se encuentran en el origen de la psicología social con orientación psicoanalítica. Esta orientación psicoanalítica es diferente del psicoanálisis aplicado y del psicoanálisis de los eventos sociales, ya que la particularidad epistémica de la que nosotros hablamos en esta cuestión de lo social psicoanalítico se delimita y acota al acontecer psíquico. El acontecer psíquico también es todo un tema, habría que
habría que hacer un recorrido un poco amplio y es parte de lo que en la densidad de la materia que algunos impartimos acá, la de teoría social, tratamos de compartir, ¿no? Tanto Octavio como Irene, como Andrea, como Enrique, entre otros compañeros, abordamos esos tópicos epistémicos. Pero bueno, el objeto de estudio del psicoanálisis, en sus cruces con lo social, puede enunciarse como el análisis de los procesos subjetivos en sus aspectos o dimensiones intrapsíquica, intersubjetiva, transsubjetiva y transgeneracional, que permiten la indagatoria y la comprensión de la relación dialógica entre sujeto y cultura, así como de la articulación, tensión y conflicto, de la cual ambos serían un efecto. Este problema de los efectos es importante. Si el psicoanálisis en relación a su objeto de estudio que es planteado acá como lo inconsciente tiene relevancia o nos llama la atención a nosotros, es en función precisamente de sus efectos, ¿no? Todas esas efectualidades o efectuaciones. Pero bueno, a partir de esto es importante acotar que en la psicología social se articulan dos saberes. Por un lado, el saber de lo inconsciente y por otro lado, el saber sobre lo inconsciente. Hay también dos discursos, un discurso teórico, un discurso clínico. Discursos que todo el tiempo se están cruzando, se están tocando, dialogando ahí. Hay asimismo tres dimensiones: la dimensión transferencial, la interpretación y la teoría. Mucho de lo que nuestros compañeros estuvieron tratando en la exposición anterior y mucho de lo que se ha hablado hoy tiene que ver justamente con estas tres dimensiones. Transferencia, interpretación, teoría siempre van de la mano. Pero también hay cuatro aspectos o dimensiones que permean toda esta lógica de la psicología social pensada desde este registro psicoanalítico. El régimen intrasubjetivo, intrapsíquico, el transsubjetivo, el intersubjetivo y el transgeneracional. Cabría pensar incluso ahí la pertinencia de leer toda la obra que se desprende de las teorizaciones freudianas. Estos cuatro aspectos o dimensiones son bien importantes para pensar la psicología social en sus cruces con el psicoanálisis, ¿no? Lo que uno lleva a cabo ahí in situ. El aspecto intrasubjetivo, también denominado intrapsíquico, el intersubjetivo, el transsubjetivo y transgeneracional. Cabría hacer un puente entre los escritos que bordean el problema de lo social en Freud con todo lo que surge después, por ejemplo, con René Caes, entre otros, ¿no? Cosas quizá más específicas que ya vemos ahí en el aula. Pero también de esto se desprenden dos ámbitos de investigación e intervención: el grupo y la institución. Podemos agregar a lo que les estoy planteando que una psicología social que toma del psicoanálisis tanto sus referentes de partida como los nortes heurísticos, epistémico-metodológicos para la construcción de una teoría que define su campo en los campos propios o en los territorios propios de la subjetividad. Esto a partir de una integración del estudio de procesos sociales en tanto que indispensables, estructurantes y efectos de la realidad psíquica del sujeto, así como de los grupos e instituciones. Es fundamental pensar en este ámbito de lo social el análisis del orden simbólico cultural que se aborda como una exigencia si se trata de entender el orden de lo subjetivo, ya que es condición sine qua non para el advenimiento, estructuración y manifestación del sujeto. En este sentido, la conceptualización freudiana de lo social, configurado a partir del vínculo entre el sujeto y el otro con mayúsculas, plantearía Lacan el tesoro de significantes, la cultura, etc., cuya esencia está formada por relaciones amorosas, fantasma, erotismo, es decir, lazos afectivos. Bien, en función de esto, la pregunta que nos hemos estado haciendo, no solo con el nuevo currículum, sino también desde ya el trabajo previo de teoría de las ciencias sociales y aparte el asunto de social teórica 3 y 4, tiene que ver con el problema de la clínica de lo social. Y pensamos a grandes rasgos una clínica social que tiene como punto de partida el vínculo indisoluble entre el sujeto y lo social.
así como esta cuestión paradojal que implica esta situación, ya que es gracias a este vínculo que el sujeto existe, ¿no? Este ser desde fuera o ser puesto afuera que implica la palabra existencia, y que a la vez conlleva una constante contradicción y conflicto que lo hacen deseante, sufriente y punto, dice la diapositiva. Puntos suspensivos. Ajá, lo indiscernible. A partir de esta cuestión de una hipotética clínica de lo social, y lo digo en hipotética porque no tiene que ver ya con una teoría terminada, ni mucho menos es algo que se va construyendo, podemos derivar a lo siguiente. A partir de esta perspectiva es posible construir objetos de estudio y dispositivos de investigación e intervención en el campo de lo colectivo, congruentes con el objeto de estudio del psicoanálisis, sin perder un ápice de especificidad epistémica y metodológica que de este se deriva, aunque esto implique una atención a nivel de la intervención, ¿no? Una cosa es lo que la institución demanda, otro lo que el paciente demanda, y otra cosa lo que la misma universidad que te manda a hacer prácticas te está pidiendo, ¿no? Y otra lo que sucede. Y otra lo que acontece ahí. Ya nada más para terminar, gran parte de lo que les comparto aquí tiene que ver con, pues sí, con un argumento, ¿no? Ustedes pueden ir a un textito que se publicó en el 2020 que se titula Exonios psicoanalíticos, y que es un texto importante, un texto introductorio a estas densidades teóricas, ¿no? Por mi parte sería todo, y pues qué decir, este asunto de las presentaciones que han hecho mis compañeros es importantísimo para que ustedes tengan un poquito de conocimiento de esos fantasmas que somos los profesores de psicoanálisis entre quinto y octavo semestre. Gracias. Irene va a complementar esto con los aspectos metodológicos que abordamos en la teoría y que van de la mano con el campo de intervención. Y que sigue siendo parte de esta presentación compartida. Totalmente. Bueno, lo único, sí, se encarreró el amigo. Esto que les comentaba Antonio está en el capítulo 8 de este texto, aunque por supuesto no es el único que hay que leer. No. Bueno, rápidamente, para que también podamos escuchar lo que desde este marco teórico-metodológico están haciendo los compañeros, es que si nosotros partimos de esos supuestos teóricos, tenemos que ser congruentes con la parte metodológica, la parte técnica y la parte ética. O sea, la especificidad tiene que incluir estas cuatro vertientes, estos cuatro aspectos. De ahí que empecemos señalando justamente que si lo inconsciente es el objeto teórico del psicoanálisis, esto forzosamente conlleva implicaciones para pensar el método, toda vez que lo inconsciente delimita el campo específico del psicoanálisis. ¿Y cómo lo delimita? Ahí, en el ámbito de lo simbólico, en el campo de la palabra, que no es solo, que no tiene solo un orden de materialidad, ¿no? La palabra guiño, la palabra cuerpo, la palabra ausencia, la palabra punto, a la que se refirió hace rato tanto Octavio como Antonio. Todo eso es de este orden de los significados. Ok, entonces les seguimos lo que ya se los expliqué. Y no se trata de que nosotros inventemos qué método. Ya Freud nos lo propuso, nos puso en el camino. Dice que es el método entendido como un camino de investigación, o para ser más precisos, como un verdadero procedimiento o dispositivo que permite el acercamiento al objeto en estudio. De ahí yo subrayaría la palabra investigación en su doble acepción. Investigación en tanto que nos permite producir un conocimiento, sí, pero también y fundamentalmente investigación en tanto que nos permite producir un saber relativo
propio y específico de cada sujeto. Esos serían sus puntos fuertes, ¿no? El método psicoanalítico, entonces, es esta forma de investigación que tiene estos dos grandes pilares, la asociación libre y la atención flotante. Ajá, lo que sigue. Y configura un dispositivo que se sostiene sobre la transferencia, la contratransferencia y la interpretación. Aquí un punto súper importante, si te regresas soy yo. Este es un punto súper importante, porque la interpretación no quiere decir que recaiga en la función del analista dar un sentido a lo que el otro dice, hace o piensa o siente. No. Interpretación tiene que ver con la posibilidad de que el otro produzca ese saber y que produzca el sentido que nunca, que nunca el sentido, ¿no? Entonces, bueno, lo que sigue, los minutitos, por lo tanto, ¿cuál es el campo de la delimitación del psicoanalista? Ya lo señalábamos, es el campo de lo simbólico, es el campo de la palabra. ¿Y cuál es el sentido que tiene la interpretación en dicho campo? Y yo espero que con sus preguntas pudiéramos ahondar sobre eso. Esto, la cura, ¿no? Y la cura no es la adaptación, la cura no es pare de sufrir, no. La cura es el advenimiento de un sujeto deseante, de un sujeto autónomo y de un sujeto ético. Entonces, creo que ese es un punto muy importante. Por último ya, y congruente con todo lo que se ha venido señalando, el psicoanálisis no se acota, no se limita, no se asfixia al dispositivo del diván y el consultorio. El psicoanálisis lo podemos y lo debemos pensar con y sin diván, extramuros, sin diván como la clínica de lo social. ¿Y en qué ámbitos? En todos aquellos creados, sostenidos y transmitidos desde y por lo humano. Ahí donde hay humanos es factible, es susceptible trabajar con sujetos y con su subjetividad. ¿Cuál es el límite? Pues la creación a la que estemos dispuestos a apoyarle. Esa es la planta docente, ya nos presentó Andrea, pero ahí está otra vez. Y por último, y esperando que esto está también un poco a nivel de cierre de los demás, de las demás presentaciones, traemos ahí, no están todos ahí afuera, esas producciones que datan desde los finales de los 70s, en las que hemos venido dando cuenta de nuestros procesos de teorización, de investigación y sí también de la formación en la que ustedes son los actores fundamentales. Nada de esto podríamos estar trabajando ni pensando si no fuera también por el ejercicio de la docencia. Y bueno, puntual, derramando, pero ahí está. Sí, gracias. Bueno, gracias Irene, gracias Antonio por esta exposición sobre los aspectos teóricos y metodológicos. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de esta mesa, en donde van a exponerles y les vamos a platicar de lo que hacemos en las prácticas, ¿no? Las instituciones dentro de estas, desde el ámbito de lo social. Bueno, comienza Enrique y después seguirá Octavio. Bueno, pues buenas tardes igual, gracias por estar por acá. Bueno, la cuestión con las prácticas de psicoanálisis, me gustaría retomar algunos de los temas, digamos que también teóricos, ¿no? Creo que algo importante es cómo pensamos la institución en psicoanálisis, ¿no? En este sentido, algo con lo que nos vemos confrontados en la experiencia cotidiana dentro de la práctica de, no solamente del psicoanálisis, sino de otras disciplinas y otras formaciones, es cómo las instituciones están como muy troqueladas, es decir, como muy marcadas por un lente positivista, ¿no? De hecho, en realidad, gran parte de las interacciones sociales que tenemos dentro de nuestra vida cotidiana están atravesadas como por un lente positivista, que es tal como está regido un poco el mundo. No solamente el psicoanálisis, sino disciplinas filosóficas más contemporáneas, como el estructuralismo hace unos años, hoy en día el desconstruccionismo, que
está en boca de todo el mundo, el desconstruccionismo, ¿no? Y es común escuchar a personas que dicen que fueron a un taller el fin de semana a Tepoztlán y que regresaron siendo hombres deconstruidos, por ejemplo, ¿no? Bueno, la construcción es interesante, que es muy deudora del psicoanálisis, ¿no? Entonces, bueno, eso es una de las partes, me parece importante, que cómo pensamos la institución del psicoanálisis desde una postura que definitivamente creo que sí nos diferencia de otras tradiciones, que es una postura crítica, que intenta subvertir un poco esos modos ordinarios de pensamiento que caracterizan al mundo en su cotidianidad y que tienen que ver con esquemas pues, cognitivos y lógicos positivistas, que pues no es que estén mal, así nos regimos, así está dado el mundo, y de hecho sería un poquito enloquecedor que la vida cotidiana fuera desde otro lado. Pero bueno, entonces eso me parecería como temas importantes para pensar las condiciones en las que se dan la inserción de un pensamiento y un modo de pensamiento, lo teórico, y unas formas de operar, lo metodológico, que es el psicoanálisis en las instituciones, ¿no? En este sentido, bueno, las experiencias, en mi caso he trabajado hace un tiempo en los CAPA, Centros de Atención Primaria en Adicciones, y bueno, ahí en esos centros de atención primaria en adicciones es muy interesante pensar desde cómo nacieron estos CAPAs. Estos CAPAs nacieron hace algo así como 15 años. Yo ahí estuve trabajando ya hace como, pues antes, un poco de pandemia, ya hace tiempo, que surgen como un proyecto del gobierno a partir de que se posibilita de que le quitaron el dinero a no sé si se acuerdan, se me olvida el nombre, chino en la Roma, con el rey de las anfetaminas, Charlie Yegon, se me olvida siempre el nombre, y ese dinero se usó, no, yo es algo que ni sabía, llegando a los CAPAs, ese dinero se usó para crear estos centros de atención primaria en adicciones. Y bueno, lo mismo, ahí es interesantísimo cómo esta cuestión de operación en los CAPAs es atención primaria en adicciones. Entonces es una nomenclatura que institucionalmente está diseñada no para adicciones fijas ya, o sea, para adicciones instaladas. Atención primaria en adicciones tiene que ver con captar población que está empezando a drogarse, a hacer uso de sustancias, o que está empezando o que está en riesgo potencial de empezar a drogarse. Entonces, bueno, ahí es interesante cómo la manera de la intervención, en este caso yo trabajé en 3 CAPAs, hay muchos más, no recuerdo si unos 15, hay muchos más. Yo trabajé en 3, el de Sosomoc, en particular fue uno de los que trabajé. Y bueno, esta cuestión como de lo que se hace, digamos, ahí es mucho hacer tamices, es decir, instrumentos de tamiz como encuestas, con chavos, sobre todo de secundarias y de prepa, sobre todo de secundaria, para esta posible detección de usuarios en un estado primario de adicción. Y era muy interesante ahí en los CAPAs poner a pensar a las coordinadoras del CAPA, que con un enfoque muy cognitivo-conductual ahí, esta cuestión de cómo el tamiz, desde cómo estaba planteado, fue mi observación y me permitía hacerla con alumnos en ese tiempo, y se permitió en ese sentido trabajar pues con herramientas alternativas a ese tamiz cuadrado, rígido, muy positivista, muy de un corte cognitivo-conductual. Analizábamos cómo el mismo tamiz se refería con palabras hasta cierto punto agresivas a la detección de estos posibles adictos primarios, ¿no? O sea, es decir, como desde una herramienta misma que estaba diseñada por el CAPA, institucionalmente, oficialmente, con todo el peso del Estado, ¿no? Con todo el peso del Estado mexicano como institución oficial, el instrumento mismo estaba diseñado de una manera que, si la analizaba uno, no invita mucho a pensar a que las personas abran ese problema de adicción precisamente, ¿no? Desde cómo uno plantea, digamos, el cómo quiere llegar a un problema, en psicoanálisis llegamos un poquito más como dándole vueltas, como con circunloquios, ¿no? Metodológicamente, yo digo que a veces que hacemos trampa, pero no en mala onda y no con faltos de ética. Si yo quiero que una persona me hable de su vida sexual o de su adicción, más que preguntarle directamente luego para, oye, ¿cuánto te metiste hoy en la mañana de coca? O ¿cómo es tu vida sexual? Que todo el mundo contesta que es normal, y ya cuando uno entra en particularidades, que es normal puede ser 3 veces a la semana o 3 veces al año, qué sé yo, la palabra normal ya cómo le llega a uno, ¿no? A mí el dispositivo analítico permite, pues lo que acaban de hablar ahorita
aquí Toño e Irene, mediante rodeos que teóricamente son muy sofisticados, muy abstractos, de hecho es difícil que le haga sentido la teoría psicoanalítica a las personas que llegan como muy de entrada, de forma primaria a este discurso, pues no hace mucho sentido, pero lo que estamos hablando, asociación libre, atención flotante, ahí están dos ejemplos claros, ¿no? A partir no tanto de preguntas cerradas, sino de consignas abiertas, permitir que el discurso de un sujeto enfrente de nosotros le lleguemos a lo que queremos llegar, a la vida sexual, al consumo de sustancias tóxicas, no directamente, pero ese tipo de cosas que son tan evidentes, la mayoría de instituciones se las pasan por el arco del triunfo positivista. O sea, esta extrema racionalización que tenemos en la forma de pensar, porque así está el mundo, troquelado de una forma positivista, es muy fácil, es muy difícil, desposicionarse de ella, ¿no? Entonces, bueno, les platico eso de los CAPA, hacían tamiz. Entonces ahí en Texasomoc en particular, Alejandra, que era la coordinadora que estaba ahí, de hecho egresada de aquí de la tesis Iztacala, hubo una buena relación, entonces permitía ese tipo de adaptaciones hasta cierto punto. Y bueno, además de eso, se hacen actividades como talleres, prácticas y acompañamiento terapéutico, ¿no? Que ahí en el CAPA era algo interesante también esta cuestión de, por lo mismo institucional, pues no llamarle psicoterapia. También fue un trabajo ahí con ella en el sentido de, bueno, ellos son estudiantes, practicantes de psicología, no pueden dar terapia, porque alguien para dar terapia psicológica pues tiene que tener una cédula profesional, es decir, estar validado por el Estado mexicano, ¿no? Como licenciado en psicología, para ejercer una práctica profesional que es psicoterapia. Entonces, estos enredaderos con los papeles y con la formatitis que nos caracteriza en la vida cotidiana, y en México en particular es un positivismo... es un positivismo cantinflesco, ¿no? Porque cuando uno compara el positivismo realmente cómo funciona, no sé, en Alemania o en Estados Unidos de Norteamérica, sí son más congruentes en la forma del individuo promedio de estas sociedades más Alemania, o sea, como cancitos, ¿no? Así como Kant en chiquito, racionales, bla, bla, sí corresponde mucho más con la vida de sociedades muy desarrolladas como Alemania, como Francia, como etcétera. Pero acá, bueno, ese positivismo cantinflesco, me acabo de inventar esa nomenclatura, le damos muchas vueltas a ciertas cosas justamente por este formatitis, ¿no? Entonces, ese es uno de los obstáculos fundamentales que es la parte crítica que asume un psicoanalista en su desempeño, no solamente en una institución oficial, sino también como docentes. Yo creo que lo saben perfecto los alumnos de la tradición de psicoanálisis, cómo nos caracterizamos por tener una cierta actitud de mayor apertura, de no tanta rigidez, de también, por ejemplo, pues de mayor flexibilidad, me parece, ¿no? El trato, me parece que me lo han platicado en pandemia. Bueno, compartieron varios de los alumnos que si no prendían la cámara el profesor los sacaba de la sala, prácticas autoritarias e incluso agresivas, porque, pues insisto, esta parte muy rígida, ¿no? Positivista de pensar, llegaste a tal hora, exactamente, entras al sub, abres la cámara o no entras. Ese tipo de cosas, nosotros creo que sí, no es por nada en ese sentido de tener una cierta flexibilidad, de un trato mucho más empático, me parece, con los alumnos. También, ¿cómo? No somos policías del Estado, ¿no? Entonces escuchamos más que regular y normativizar, ¿no? Y entonces me parece que ese punto es importante tanto en las prácticas profesionales como en la docencia y pues obviamente también en la clínica. Entonces, bueno, la parte de los CAPAS, Centros de Atención Primaria de Adicciones, es lo que se hace tamiz con población adolescente, acompañamiento terapéutico, talleres y pláticas. Actualmente con mi compañera Andrea, mi compañero Octavio y otros, y también con Toño, y también está ahí Alejandro Carlos Arámbula, en el SCOM, la Escuela de Comunicación del Instituto Politécnico Nacional. Recién ingresamos este semestre y pues bueno, lo que estamos haciendo ahí también después de, digamos, de las primeras, los primeros encuentros, estamos concentrándonos en un par de prácticas: acompañamiento terapéutico, talleres temáticos y pláticas informativas. Y ahí, bueno, también mis alumnas aquí están aquí tengo dos alumnas que podrían dar cuenta de lo que acabo de decir hace ratito yo, del positivismo con el cual hay que, por ejemplo, algo ahí es interesantísimo, ya para cerrar,
cosas que se piensan hoy desde el psicoanálisis. Llegamos a un lugar donde la población mayoría es masculina, ¿no? Y entonces, desde tomar en cuenta eso, ¿no? Era interesante como algunas ocasiones que se acercó a preguntarme a algún alumno de aquí, y como que muy apenado, etc. Entonces, pensar desde que algo muy evidente, ¿no? Que antes de un papelito, un formato, es pensar, estamos con ingenieros, en su mayoría hombres, con un pensamiento, pues, redundantemente ingenieril, racionalista, matemático, que de repente tienen contacto con mujeres, y ese hecho de tener contacto con mujeres los puede, dos extremos, o intimidar demasiado y bajar la cabeza y ser muy penosos, tomar en cuenta ese factor tan evidente pero que a una alumna le sorprendió, o pueden ser también otro extremo, ¿no? Extraordinariamente machistas, invasivos, etc. Altamente erotizado el vínculo desde uno u otro lugar. Pero bueno, prácticamente ahí lo dejaría. Gracias. Bueno, un poco para andar también en estas prácticas que estamos realizando en la SCOM. Ha sido un asunto, sí, algo complicado porque de primera instancia había mucha apertura. De hecho, algo muy interesante, ahí no nos cuestionaron de entrada desde qué tradición íbamos a realizar las prácticas, porque en otros espacios te preguntan, ¿desde qué tradición vienen? Orientación, psicoanálisis, no, es que acá trabajamos cognitivo-conductual, no, es que acá trabajamos desde el conductismo, es que acá trabajamos... Y en este espacio, de hecho, nos invitaron a participar ahí. Fue que una profesora de ahí me convocó para que pudieran ir los practicantes de aquí a realizar ahí esta atención. Fue porque querían otro modo de escucha, que querían que fueran los estudiantes escuchados. Entonces la apertura fue desde ahí, desde no cuestionar el modo de intervención, cómo íbamos a ir creando dispositivos de intervención, la posibilidad de crear talleres de reflexión, etcétera, ¿no? De ahí también hubo la posibilidad de que ahora vayamos a la ESEF, la Escuela Superior de Educación Física, que está ya cerca del Palacio de los Deportes, a trabajar con quienes se están formando como entrenadores deportivos por toda la presión que viven en relación a su formación. Entonces el atleta de alto rendimiento, los entrenadores deportivos, ahí están viviendo situaciones también de angustia. Muchos están en la experiencia de duelos posteriores a la pandemia y nos están invitando allá también a realizar estas prácticas desde, en este caso sería social. Los grupos son el 1713 de avanzada, el grupo 1516 también de avanzada, son matutinos, y el 1760 de básica en la tarde, y el 1560, ¿no? También, unos de quinto, séptimo, para que se pueda involucrar en los distintos escenarios. También desde mi ejercicio, digamos, con las prácticas, llegamos a ir a trabajar con comunidad semirural, cuestiones de mucha violencia en el Estado de México, y a trabajar con niños en escuelas. También hay demanda de mucha atención en espacios. Entonces, digamos que aquí es importante pensar un dispositivo ético de la escucha del dolor, ¿no? Un dispositivo para poder, desde lo social, ya hablan aquí de una clínica de lo social, bueno, Francisco Pereña habla abiertamente de una clínica social del trauma, ¿no? De qué manera el trauma está insertado como un sujeto también en el escenario social, ¿no? Pensamos en la subjetividad, pensar lo traumático de nuestra época. Entonces ahí están estos escenarios en los que nos podemos insertar, y bueno, ya esta experiencia de las que estuvo hablando el profesor Enrique de la Escuela Superior de Cómputo del Politécnico Nacional, que hay la posibilidad de que se lleve esto a otros planteles del Politécnico, ¿no? Eso sería, digamos, en mi caso, lo que les quería comentar.
Bien, bueno, dado el tiempo, nos sobran unos minutos para saber si tienen alguna pregunta, comentario, inquietud, duda, ¿no?, sobre lo que hacemos. Bueno, aquí ya está Irene levantando la mano, entonces se la doy la palabra. Lo que pasa es que a mí sí me gustaría hacer una precisión que me parece muy importante, que hay que pensar que cuando hacemos este trabajo en las instituciones y con grupos, hay más de una forma de pensar el trabajo grupal. Y lo digo porque reiteradamente he escuchado, y es válido que lo trabajen así, grupos de reflexión, pero no es la única opción. Y por ejemplo, en este texto damos cuenta, un grupo de docentes también de aquí, del taller elaborativo vivencial como una forma de trabajo, y también de los talleres de investigación e implicación propuestos por Vincent de Golejac. Entonces creo que es muy importante que ustedes sepan que hay que ser sensibles al momento de diseñar la estrategia de trabajo, el dispositivo de trabajo, y que tiene que ver con muchos aspectos que seguramente se revisan en las materias metodológicas, pero que también está en la responsabilidad de ustedes poder diseñar esos dispositivos que se adecúen al tipo de grupalidad, al tipo de institución, al tipo de comunidad. No es lo mismo una comunidad altamente violenta, como lo acabas de decir, que una institución, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo trabajar, y se los digo por experiencia propia, y por aquí hay alguna compañera que me acompaña en esa experiencia, la doctora Laura Palomino. No es lo mismo trabajar con niños en riesgo de callejerización o en situación de calle, pero en una institución que trabaja con ellos, a irse al Bajo Puente a trabajar con ellos. Eso no, ahí la toca. No es lo mismo, pero es posible y es deseable que se trabaje con esas poblaciones, ¿no? Entonces, solo eso, como hacerles el señalamiento de que hay más de una forma de trabajo, muchas ya formalizadas, otras que ustedes podrán pensar y poner a prueba. Sería todo. Sí, y ahí para ahondar un poquito, complementar, cuando se trabaja con niños también en las prácticas, también es un trabajo de una inventiva muy interesante que se pone en juego ahí, la creatividad que se pone en juego precisamente con las infancias, con las adolescencias también tiene que ver con otro dispositivo de intervención. Por ejemplo, la práctica entre varios, que ese es otro modo en que se trabaja en escuela, ¿no? Hay múltiples maneras cuando se trabaja con comunidad de migrantes que se mueven constantemente. También se ha llegado a realizar este trabajo de escucha a los migrantes. Entonces hay muchos escenarios de intervención y también muchas maneras en las que se puede intervenir, ¿no? Bueno, entonces sí pasamos si tienen alguna pregunta, algún comentario, dudas al respecto. Allá atrás, sí, gracias. Buenas tardes. Yo pregunto, bueno, que tocaba el tema de hablar con personas, con niños que están en situación de calle. Ustedes tienen ya algunas sedes, ¿no?, para practicar, pero en este caso nosotros también como alumnos podríamos proponer algunas situaciones para que, y bueno, ver la forma de trabajo, ponernos de acuerdo. Claro que sí. Sí. No, sí, pues Sí, ustedes son los que sí, dan la práctica. Sí, ustedes si tienen espacios donde tienen pensado que se requiere la intervención, nosotros podemos ir con ustedes. De hecho, no hay que olvidar que es un trabajo, son prácticas supervisadas, no los dejamos solos. O sea, tiene que ver con esto, acompañarlos a los lugares donde se requiera el trabajo. Alguna chica de un grupo que tuvimos en social, hubo la posibilidad de que hiciera su práctica en Casa Golondrinas, que es con pacientes psiquiátricos, y fue posible que fuera hacia allá, y hacia allá hizo su intervención. Se pensó qué dispositivo es el más pertinente para poder trabajar en cada espacio.
Sí, hay múltiples maneras, ¿no?, de intervenir, así como escenarios. Les comparto también lo que yo he estado, en los escenarios en los que también he estado haciendo prácticas. Por ejemplo, antes de la pandemia, ahora ya no, justamente resulta un tanto peligroso estar en el Hospital General, ¿no?, en la clínica de Oncoderma, y en la clínica de trastornos del sueño, y en la clínica de detección y trabajo con personas, niños, ¿no?, prácticamente infancias que tienen diagnosticado VIH y SIDA, ¿no? Entonces, son poblaciones con las que se puede trabajar desde diferentes actividades como talleres, entrevistas, ¿no?, con los padres, talleres también con los padres. Pero bueno, derivado de la pandemia cerraron ahí el edificio que forma parte de la Facultad de Medicina también de la UNAM, y ya después da un poco de debemos regresar, porque también no es fácil pues entrar, ¿no?, a esos lugares. Entonces se pueden hacer diferentes actividades y en diferentes escenarios. Bueno, sí. Pero además creo que tu pregunta es bien interesante, porque si algo se ha dejado de lado, me parece que hay una disociación entre los intereses de la universidad y los problemas de la comunidad. Y por ejemplo, quienes estamos, digo, acá también vivimos en un mundo, ¿no?, con un montón de problemas. Y sobre todo lo digo desde la experiencia ni siquiera de aquí, ¿no?, sino de la práctica que a veces uno tiene que llevar a la par de acá para comer. Pero uno ha trabajado en diferentes espacios, y a mí me tocó trabajar mucho tiempo en cuestiones con niños de calle, y era muy difícil porque parece que esos pequeños fantasmas también se fantasmatizan para este tipo de lugares, ¿no? Entonces el hecho de que ustedes puedan dar cuenta del síntoma social, de la crisis social real que está ahí, y que nosotros podamos en todo caso acompañar una intervención, es algo que se tendría que no solo promover, ¿no?, sino también institucionalmente tomar en cuenta y proteger, porque no es sencillo ir a Villa Victoria, no es sencillo ir a Valderas, ¿no?, pensando en dos contextos distintos, pero donde hay problemáticas bien claras de violencia, adicciones, abuso sexual en población infantil, ¿no? Entonces creo que es pertinente, y también con un campo bien alto de implicaciones, ¿no?, tanto en nosotros como a nivel institucional. Sí, y un poquito también, hay hoy día mucha población a la que Bauman le llamó población excedente, como que están fuera del radar, y a ellos no se dirigen luego estas miradas, no solo asistencialistas, sino inclusive de concebirlos como sujetos, como humanos. Sí. Y entonces, en ese sentido, también hay espacios que requieren de una escucha, ¿no?, de volver a ir, de dar un lugar para que se constituya un sujeto, que luego vienen de escenarios de tortura, de trata de personas, de violencias. Hay ONGs que están buscando quienes vayan a apoyar, ¿no? Hay colegas que trabajan desde la clínica de lo espectral con todos los familiares de desaparecidos, y que ahí también hay algo que hacer en el escenario de la escucha, ¿no?, de los acompañamientos, de todo esto que nosotros llamamos desde otros territorios los dispositivos de escucha del dolor, ¿no? Entonces hay poblaciones, si ustedes consideran que hay escenarios en los que se puede realizar, pues adelante, ¿no? No es que nosotros les obliguemos a ir a un lugar en particular, ¿sí? Entonces, bueno, eso para un poco.